escogidos. Yo lamento mucho tener que hablar así. Sé que eso no le gusta a la gente. Si usted viene por primera vez hoy, probablemente eso no le va a gustar. Y usted probablemente no va a querer venir otra vez a esta iglesia. Pero nosotros tenemos que hablarle la verdad. Y lo que estaba haciendo cuando ustedes llegaron era tratando de preparar sus mentes para que no rechacen lo que es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios salva a sus elegidos. Y Él los eligió desde antes de la fundación del mundo. Y estaba preparando sus mentes para leer las Escrituras. Porque enseguida vamos a leer la Biblia. Y probablemente usted que viene por primera vez nunca ha leído la Biblia. O nunca ha leído el pedazo de la Biblia que vamos a leer. Y cuando usted lo lea, le va a chocar. Le va a chocar, le va a molestar lo que va a leer. Y yo quisiera que no le molestara. Simplemente que usted pensara que Dios es más grande que usted. Y que Él es el que escribió este libro por medio de hombres inspirados por Dios. Y entonces lo que está aquí, en vez de chocarle a usted y fastidiarle y decirle, yo no voy a volver a esa iglesia, porque es que allá son unos exclusivistas que dicen que no se salvan sino los escogidos. Pero yo lo que le pido es que usted considere que eso no lo estoy diciendo yo, sino que eso lo dice la Sagrada Escritura, que es de autoridad divina. Con eso creo que ustedes pueden prepararse para la lectura de la Biblia. Pues vamos a leer la Escritura ahora sí, en Romanos capítulo, vamos a leer un texto largo, como decía hace un momento. Vamos a leer despacio, con cuidado, y yo luego lo voy a explicar. Lo que se hace en una iglesia bíblica es, primero, leer la palabra de Dios, luego explicar la palabra de Dios, y luego aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Entonces, si usted está conmigo en Romanos capítulo 8, vamos a leer del 8:28 al 9:24. Al 9:24. 8:28 al 9:24. Voy a leer despacio, bien pronunciadito y con calma para que estudiemos. Voy a ir despacio hoy, muy despacio. Probablemente me gaste las mismas 2 horas de ayer, pero no me importa, mejor bien despacio. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora noten, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no es los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Escuchen bien, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Noten ustedes cómo la mente humana inmediatamente se pone brava cuando se habla de la elección. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Ahí tenemos nuestro texto. Usted se dio cuenta que cuando estábamos leyendo el texto, el apóstol Pablo se hizo de cuenta de que a él lo estaban oyendo, y él se inventa a un contradictor imaginario que le dice: Pablo, pero eso suena injusto. Y Pablo le dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Usted se da cuenta de que esta doctrina tiende a ser rechazada por el ser humano? Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, este fragmento de la Biblia va a ser el fragmento que menos les guste siempre. Y por eso lo escogimos, para estudiarlo, para acercarnos a su verdad y para convencernos de una vez que Dios verdaderamente sí elige y que la salvación es por una elección incondicional. Al estudiar nuestro texto, nosotros encontramos que el texto contiene tres cosas. El texto puede ser dividido para su estudio en tres partes. Lo primero que vemos en el texto son los beneficios de la elección. Aquellos que son elegidos o escogidos, como leímos en el texto, tienen unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Que todo les ayuda para bien, que nadie puede acusarlos, que nadie puede separarlos del amor de Cristo. Esos son beneficios de la elección y están entre el Romanos 8:28 a Romanos 8:39. Pero en segundo lugar, cuando Pablo habla sobre una salvación para elegidos, inmediatamente en la mente de las personas que escuchan piensan en el pueblo de Israel. Porque ¿qué era el pueblo de Israel como nación en el antiguo pacto? Eran sus elegidos. Entonces la gente se pregunta: bueno, si los israelitas fueron elegidos en el pasado y ahora han sido desechados, entonces ¿será que Dios podría en algún momento aborrecer a sus elegidos? Entonces Pablo resuelve la inquietud de los que le escuchan con respecto a Israel y trata el tema de Israel en la elección.